Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 546, El Salón de la Verdad. Amon sonrió amablemente. No puedo asegurarlo. Solo asegúrate de no buscar en secreto una oportunidad para apuñalarme por la espalda. Edward casi se echó a reír con incredulidad. Estás hablando de ti mismo, ¿verdad? ¿Quién podría ser más insidioso que tú? Amon dirigió una mirada hacia el Salón de la Verdad. Cuando Step me perseguía hace un momento, dimos vueltas por casi todo el lugar, excepto por ese palacio. Vamos a echar un vistazo. La verdad es que nunca he estado dentro del palacio del viejo dragón. Ustedes dos vieron al dragón de hielo volar hacia el palacio hace un rato, ¿verdad? Amon negó con la cabeza. No me di cuenta. Step parecía aún menos informada. Aquí hay algo que no cuadra. Incluso después de haber resucitado, ese dragón de hielo no debería tener más que la secuencia 4. ¿Cómo pudo pasar desapercibido para ustedes dos y entrar en el Salón de la Verdad? ¿Acaso me estaba llevando hasta aquí deliberadamente? ¿Qué quiere? ¿Y quién fue el que metió a Amon y Step en este libro? ¿Con qué objetivo? Las preguntas se agolpaban sin cesar en la mente de Edward. Lo que él pensaba que sería un paseo despreocupado, un chico superpoderoso de la última mazmorra se muda a un pueblo nuevo por diversión, se había convertido de repente en un enredo de incertidumbre. Incluso con pensar con las rodillas me doy cuenta de que hay algo sucio escondido en todo esto. Para entonces, Amon había logrado escabullirse lo suficiente como para aparecer ante las puertas del palacio gris blanquecino. En aquel entonces, buscamos durante tanto tiempo la ciudad de los milagros. ¿Quién hubiera imaginado que el viejo dragón la escondió dentro de un libro? No es de extrañar que una vez fuera el dragón de la imaginación, realmente impresionante. Step no dijo nada, simplemente siguió adelante y cruzó las enormes puertas a grandes zancadas. Amon se volvió hacia Edward, que seguía oculto tras una puerta ilusoria, y sonrió. Comillas, ¿no piensas unirte a nosotros? Después de usted. Un tipo precavido. Una vez que ambos entraron al palacio, Edward lanzó una moneda al aire para intentar adivinar el futuro. Como era de esperar, la moneda se le resbaló de los dedos y cayó al suelo sin que pudiera hacer nada. La adivinación había fracasado. No podía estar seguro de si eso se debía al propio dragón de la imaginación, aunque vuelto a la contaminación contenida en su interior proveniente del mar del caos. Con el ceño fruncido, Edward recordó algo de repente. Metió la mano en su bolsa dimensional y sacó la grulla de origami de Vila Uceptin. Rápidamente, garabateó un mensaje: comillas, ¿puedes ver esto? Necesito hablar contigo. Treveris, el Palacio Realintis. Crismona entró con ligereza en las sobrias pero opulentas habitaciones del rey, sin encontrar ningún obstáculo en el camino, no por su excepcional sigilo, sino simplemente porque no había nadie que pudiera detenerla. Esta noche, la ciudad de Trier estaba sumida en el caos. Se habían desatado batallas entre Beyonders en varios distritos, en las que participaron la secta demoníaca, la Orden de la Cruz de Hierro y Sangre y varias otras facciones, atrayendo a más de 10 Beyonders de secuencia alta. Los dos antiguos centros de poder de la familia real, un Sequence 3 y un Sequence 2, ya habían sido desmantelados. Junto con las iglesias, habían sacado artefactos sellados y se apresuraban a sofocar los incendios que asolaban el lugar. El palacio, en cambio, quedó relativamente desprotegido, era difícil determinar si por negligencia o por decisión deliberada. Grifo. Crismona se detuvo, y su mirada se posó en el joven de lujoso atuendo sentado en el trono dorado. Inclinó ligeramente la cabeza a modo de saludo. Buenas noches, Su Majestad. Tras una pausa, el joven rey Dorian Sauron respondió con voz clara: buenas noches, señora. Se enderezó, con una pizca de desconcierto en el rostro. Comillas, ¿no deberías estar ahora mismo buscando esos pilares de bronce? Crismona sonrió. En efecto. Precisamente por eso estoy aquí, por el octavo pilar. Ah, y resulta que... Alzó un dedo delgado que sostenía una varilla de latón. Cuando llegué al palacio hace un rato, alguien me arrojó esto como regalo de bienvenida. Dicho esto, se la arrojó al rey Dorian. Él la atrapó sin esfuerzo y la dejó a un lado sin ceremonias. Comillas, ¿conoces el verdadero propósito de los pilares de bronce? Crismona asintió. Me lo imagino, más o menos. Para magnificar su espiritualidad y así poder traspasar el sello e influir en el mundo exterior. Luego, utilizando la ubicación de los 8 pilares,
aquellos vinculados a sus 7 subordinados de mayor confianza y a su propia tumba, y la cadena de mando del obispo de guerra, se ancla a ellos, disipando la locura que lo atormenta. Dorian insistió, comillas, ¿y más allá de eso? Comillas, más allá de eso, no lo sé. El rey guardó silencio un instante y luego dijo, disipar la locura es solo temporal. Su verdadero objetivo es usar los pilares de bronce para atraer a 7 cazadores o brujas de nivel semidios como presa, como sacrificios para reemplazar los espíritus remanentes de sus subordinados. De esa forma, podrá deshacerse por completo de su locura, liberarse del sello y escapar de las profundidades de Treveris. Oh, no me extraña que las noticias sobre los pilares de bronce solo parecieran llegar a los senderos de la bruja y el cazador. El rey Dorian juntó los dedos y murmuró, lo que significa, que nunca debiste haber venido. Cuando Vermonda Sauron se libere de su sello, Treveris será destruida. Su resurrección tendrá como precio la ciudad entera, y todo el reino de Intis. Los ojos de Crismona se abrieron de par en par con sorpresa. Parece que no quieres que eso suceda. Entonces, ¿por qué lo has estado ayudando todo este tiempo? ¿Cómo fui engañado? El joven rey esbozó una sonrisa dolorosa y amarga. Pensé que era alguien valorado y admirado por mis ancestros, que era el futuro de Intis. Creí que ayudarlo a resucitar y liberarse de su sello significaba añadir un poderoso aliado a la familia Sauron. Pensé que había sido sellado solo por la traición y la envidia de otros. Pero eso no era más que mis creencias. Vermonda Sauron siempre fue un hombre que solo se preocupaba por sí mismo. Por eso cayó en la locura durante su ascenso como conquistador, y por eso tuvo que ser sellado bajo Treveris. Cuando me di cuenta de esta verdad, ya era demasiado tarde. Dorian continuó con voz grave, hasta ahora, ya ha matado a 4 brujas y cazadores de nivel semidios. Está muy cerca de lograrlo. Crismona frunció el ceño. Comillas, ¿solo 4? Incluso si me cuentas a mí, son 5. Todavía le faltan 2 de los 7 semidioses que mencionaste. Que yo sepa, faltan bastantes de esas varillas de bronce. No, ¿de verdad puede tener éxito su plan? Coma añade los 2 de la familia Sauron. Se quedó paralizada un segundo, y su expresión cambió a una de sorpresa. Bueno, sin duda tiene agallas. Tras pensarlo un momento, Crismona dijo, aún así, has hablado largo y tendido, pero has pasado algo por alto. Comillas, ¿qué es eso? La iglesia. ¿Crees que se quedarán de brazos cruzados viendo cómo destruyen Treveris? Dorian bajó la voz. Parece que Vermonda Sauron ya ha llegado a un acuerdo con la iglesia. Los 7 necesitan un nuevo sacerdote rojo. Pero, para alguien que tuvo dificultades e incluso para avanzar a la secuencia 1, ¿por qué los 7 creerían que tiene alguna posibilidad de ascender a la secuencia 0? Crismona sonrió levemente. Si la iglesia realmente hizo tal acuerdo con él, entonces es solo para usarlo como instrumento de sondeo, para comprobar el estado de las ruinas Tudor enterradas bajo Treveris. Mientras hablaba, giró la cabeza hacia un lado. Comillas, ¿qué dices, Vermonda Sauron? Crujido, crujido, crujido. Acompañado de pasos ásperos y chirriantes, una figura con armadura rojo sangre corroída por el óxido emergió de la oscuridad. Sus ojos brillaban con un resplandor escarlata y perturbador, como los de una bestia enloquecida y desprovista de razón, exudando una aura aterradora y retorcida. El último. Se movió, su figura estalló en una mancha carmesí mientras se abalanzaba sobre Crismona. Pero Crismona simplemente retrocedió con una gracia pausada. En el instante en que la figura se acercó, una mano translúcida emergió de su pecho y presionó contra el hombre con armadura. Auge. La armadura de color rojo sangre se hizo añicos en un instante, explotando en una lluvia de fragmentos que se esparcieron por el suelo con un estrépito. El rey se quedó mudo. Crismona, sin embargo, caminó lentamente hacia la dirección de donde había aparecido la figura acorazada. Su tono era ligero, con un toque de risa. Vermonda Champagne Sauron, allá voy. Calle Rous número 7, dentro de la villa. El pequeño Bill Auceptin, apodado la serpiente, yacía tendido en el alféizar de la ventana, con la barbilla apoyada en las manos y el rostro lleno de preocupación. Suspiro. Se equivocó la revelación del destino, porque Trier ha caído repentinamente en tal caos. ¿Podría estar a punto de ocurrir algo realmente desastroso? Agarrándose la cabeza, gritó. Comillas, no puedo decirlo, de verdad que no puedo decirlo. De repente, Bill se quedó paralizado a mitad de camino, sintió algo, y entonces sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Vaya, la gran obra de teatro en Trier aún no ha terminado y ya ha empezado otra función. Comillas ese, no parece más pequeño que este lado. Apretó los labios,
Dudó un buen rato, luego cerró los ojos y murmuró, no hay nada más que decir, lo mejor que puedo hacer es desearte buena suerte, pero no puedo prometerte cuánto te ayudará. Tendrás que valerte por ti mismo. Dicho esto, se escabulló hasta la cama a pequeños pasos, se metió bajo las sábanas y dejó escapar un largo suspiro. Será mejor que haga lo que un niño de mi edad debería hacer. Buenas noches a todos. Que vivan para ver el sol de mañana. Dentro del mundo de los viajes de Groselle. Tras terminar su mensaje en la grulla de papel, Edward optó por no irse de viaje onírico. En cambio, esperó pacientemente durante un buen rato. Por fin, la voz de la serpiente pequeña sonó en su oído. No hay nada más que decir. Te deseo buena suerte. Tendrás que arreglártelas solo. Edward exhaló un largo suspiro. La pequeña serpiente realmente lo había recibido. Las habilidades del camino del destino eran, en efecto, aterradoramente poderosas en ocasiones. A decir verdad, Edward ya se sentía satisfecho de que Bill le hubiera brindado algo de buena suerte. Al fin y al cabo, en esta línea temporal, solo se habían visto una vez, hablando apenas unos minutos. Aquello difícilmente podía considerarse una amistad. Sospechaba firmemente que la disposición de Bill a ayudar se debía en gran parte a la deferencia hacia Lilith. Sin embargo, dado que la serpiente pequeña no le había advertido que no entrara en el salón de la verdad, probablemente significaba, tal vez, con suerte, que después de todo no era tan peligroso. Sí. El mayor peligro siempre había sido Amon. Edward era muy consciente de que la supuesta cooperación de Amon era una completa farsa. Independientemente de si Amon había percibido o no el aura del castillo Sefira sobre él, sin duda estaba mucho más interesado en Edward que en cualquier otra persona. Pero probablemente se había dado cuenta de que Edward era tan escurridizo como una águila en ese momento, difícil de atrapar, y por eso estaba ganando tiempo, igual que en Treveris cuando había jugado al juego de la cobardía. Edward esperó unos minutos más antes de aparecer finalmente en un instante en la entrada del palacio. La oclumancia. Probablemente no funcione dentro del salón de la verdad, ¿verdad? A pesar de ese pensamiento, Edward siguió reforzando su oclumancia, llenando su mente con un coro de canciones infantiles. Atravesó el colosal portal que antaño usaban los dragones, entrando en un palacio tan vasto y ornamentado que resultaba inimaginable. En ese instante, se sintió como una simple hormiga que se había adentrado en una morada humana. A ambos lados del palacio se alzaban imponentes pilares de piedra, formando un enorme salón. Las paredes del salón estaban revestidas de frescos de colores vivos, que se extendían hacia adelante hasta converger alrededor de una colosal media columna que habría requerido de muchos hombres tomados de la mano para rodear. Aquella inmensa columna se alzaba desde el punto más profundo del salón, justo enfrente, asemejándose a la figura petrificada de un dios. Amon y Step permanecían a una docena de metros de distancia, sin haber entrado más, con la mirada fija en la silueta gris pálida dibujada en la columna. No fue hasta que Edward entró que finalmente se pusieron en marcha, avanzando juntos a grandes zancadas. Uno solo puede imaginar la fuerza del dragón en su máximo esplendor, resonó la voz de Amon por el salón, y aún así, fue derrotado por él. Comillas, esa es, mi voz. Oh, pues aquí tienes, lo que sea que pienses que se dice en voz alta. TCH, así que sí que lo es. Mientras las palabras de Amon se desvanecían, la propia voz de Edward resonó, brilla, brilla, estrellita, me pregunto qué serás. Capítulo 547, El dragón de la mente. Amon y Step voltearon la cabeza con expresión de desconcierto. Ah, así que este lugar solo lee la capa superficial de los pensamientos, eso lo simplifica todo. Rin de rosas, un bolsillo lleno de flores. Amon dijo con voz arrastrada, si yo fuera ese viejo dragón, me habría despertado ahora mismo solo para darte una paliza. Con la canción infantil resonando de fondo, Edward miró a Amon y preguntó. Amon, ¿qué es exactamente lo que estás planeando? Amon sonrió, claro que sí. Antes de que pudiera terminar, su voz resonó por todo el pasillo, por supuesto que primero planeo averiguar qué está pasando aquí, y luego parasitarte para ver qué eres realmente. Vaya, ¿cómo se me escapó eso? Fue un error mío, permítanme reformularlo. Edward se volvió hacia Step, comillas, y usted, señor. Primero me voy de aquí, luego te mato. Step no tenía la más mínima inclinación a ocultar sus intenciones. Genial, qué bendiciones cooperar con estos dos bastardos. Edward escupió para sus adentros, y la música de fondo de la sala cambió a 1, 2, abróchate el zapato. 3, 4, llama a la puerta.
En cuanto a Amon y Step, ambos idearon sus propios métodos para proteger sus pensamientos del escrutinio del Salón de la Verdad. ¿Conoces a una bruja llamada Lilith, verdad? En el instante en que la pregunta llegó a su destino, la expresión, antes plácida, de Step se alteró levemente. Sí, acepto. Comillas, ¿sabías que Lilith fue asesinada por la connivencia de Amon y Chick? Step respondió fríamente, lo sé. Amon levantó la mano de inmediato. Comillas, oye, no me eches la culpa, ese era mi cuerpo principal. Además, no te olvidas del verdadero culpable, ese fanático paranoico, él fue quien planeó todo, yo solo era el asistente. Tras una pausa, añadió con interés, por cierto, ¿quién eres exactamente? ¿Por qué estás tan obsesionado con Lilith? Al oír esto, Step también le dirigió a Edward varias miradas largas e inquisitivas, con los ojos vidriosos por la reflexión. Edward no respondió. En cambio, insistió, comillas, porque Adam quería que Lilith muriera. ¿Había algún rencor entre ellos? ¿Acaso un fanático necesita una razón específica para matar? Preguntó Amon con desdén. No, se escuda en su argumento favorito, que simplemente era la tendencia de la época. Comillas, ¿y por qué la ascensión de Lilith a la divinidad no coincidió con la supuesta tendencia de los tiempos? Amon soltó una risita. Afirmó que tanto la demonisa primordial como el sacerdote rojo son caminos extremadamente especiales, vinculados a asuntos de gran importancia. Para cualquiera de ellos, la transformación de género durante la ascensión es absolutamente necesaria. Lilith fue mujer de principio a fin. Naturalmente, no reunía los requisitos para ser la demonisa primordial. ¿Transformación de género? ¿Y por qué sería necesaria? Comillas, ¿cómo voy a saberlo? Edward se sumió en profundas reflexiones. Así que por eso Lilith se dedicó a reunir las características Beyonder del Conquistador. De verdad intentaba acercarse al sacerdote rojo. Pero algo seguía sin cuadrar. Si ese es el caso, entonces que Adam engañara a Medici podría tener sentido. Pero ¿por qué ayudar a Tudor? Él también era hombre, así que ascenderlo a sacerdote rojo seguiría la supuesta tendencia, solo que sería un sacerdote rojo loco y convertido a la fuerza. Espera, ¿podría ser precisamente porque Tudor estaba loco e inestable que Adán lo ayudó? Adán debió saber que Tudor jamás podría ocupar el puesto de sacerdote rojo. Su final estaba destinado a la aniquilación. Entonces, las características de los Beyonders se manifestarían, quedando para los futuros pretendientes. Y al final, así fue exactamente como se desarrollaron los acontecimientos. En ese momento, habló de repente, con un tono monótono pero en un chino sorprendentemente correcto, flor roja. Edward se quedó paralizado por la sorpresa y se giró hacia él. Comillas, ¿Lilith te enseñó eso? Step no respondió, pero una leve ondulación se reflejó en su mirada. Comillas, Ei. Amon interrumpió irritado, comillas, ¿no estaban ustedes dos intentando matarse hace un momento? ¿Por qué de repente intercambian códigos secretos? ¿Y qué idioma era ese? ¿Qué significaba? Ni Edward ni Step le respondieron. Amon se sintió excluido. Maldita sea, ustedes dos son insoportables. Tarde o temprano los parasitaré a ambos, y entonces también formarán parte de la gran familia Amon. Mientras avanzaban, los frescos del gran salón narraban el transcurso de la historia, la construcción de ciudades, llanuras sepultadas bajo la nieve, guerras y migraciones, el auge y la caída de naciones y ciudades, estado. De repente, entre los murales, apareció una figura familiar. Un dragón colosal con ojos azul glacial y escamas de cristal de hielo. El rey del norte, Ulisan. En el instante en que Edward lo vio, las pupilas azules fantasmales del dragón cobraron vida. Acompañado de un silbido agudo mezclado con viento helado, la enorme bestia batió sus alas coriáceas y salió volando del mural. Al principio era etéreo, pero rápidamente se solidificó en carne y escamas, y luego cargó directamente hacia el enorme pilar de piedra al final del salón, el trono que una vez perteneció al rey de los dragones. Auge. El dragón de hielo se estrelló contra el pilar del trono, clavando su mirada gélida en los tres. Así que este dragón de hielo alberga ambición. ¿Acaso desea convertirse en el nuevo rey dragón? Amon se ajustó el monóculo con una sonrisa, e inmediatamente lanzó una ráfaga de habilidades contra la bestia: robar, engañar, parasitar. Casi simultáneamente, el dragón echó la cabeza hacia atrás y lanzó un rugido ensordecedor. El grito rebosaba de una fuerza abrumadora, y en un instante los tres cayeron en la confusión, sus conciencias se desorganizaron y sus cuerpos se dispersaron sin control en todas direcciones. Esto era un dragón mental, o más bien, asombro y frenesí desde el camino del espectador.
¿Pero no había sido un dragón de hielo hace un momento? Como para disipar sus dudas, el dragón de hielo en el trono cerró los ojos de repente. Su enorme cuerpo se convulsionó violentamente. Aquellas escamas cristalinas, oníricas como placas de diamante congelado, se desprendieron una tras otra, estrellándose contra el suelo. Sin embargo, lo que se reveló debajo no era carne ni tendones, sino una capa de escamas de color gris ceniza. Silbido. Cuando los enormes ojos del dragón se abrieron de nuevo, se habían convertido en un par de pupilas verticales de color dorado pálido. Alzó la cabeza, y la muda se aceleró hasta que la armadura, parecida a la escarcha, se desprendió por completo. Momentos después, ante ellos se alzó un dragón colosal cuyo cuerpo entero brillaba con un pálido color gris. Se había transformado de un dragón de hielo en un dragón mental. Y, lo más importante, Edward reconoció a este dragón. No era otro que la supuesta última reserva dejada por el rey dragón para su resurrección, el antiguo dragón mental Ariog. En ese instante, Edward sintió como si le hubieran vertido un balde de agua helada encima, todo su cuerpo se heló hasta la médula. Porque el dragón de hielo se había convertido de repente en Ariog, era este su cuerpo falso dentro de la ciudad de los milagros, Livesey, de los viajes de Groselle, o realmente se había infiltrado en este mundo literario sin dejar rastro. Los ojos de Amon se iluminaron al comprender la situación, y una leve sonrisa asomó en sus labios. Comillas, así que eras tú quien estaba detrás de todo esto. Auge. Ariog batió sus alas titánicas, grabadas con runas, desatando una tormenta que arrasó el salón. Se elevó en el aire, flotando majestuosamente mientras sus pupilas de color dorado pálido recorrían rápidamente la imagen, fijándose finalmente en Edward. Gracias, por traerme aquí. Mierda. Edward lo entendió al instante. Esto tenía que ser obra del futuro Ariog. Cuando se toparon con él en aquella aldea que adoraba a los dragones, Ariog le ofreció las fórmulas del camino del espectador a modo de pacto verbal, pero no mostró la menor preocupación por si Edward cumpliría su palabra. Más tarde, Bernadette descubrió en el rastros de señales psicológicas. Edward supuso que se trataba de la protección de Ariog, y una vez disipada esa idea, no volvió a pensar en ello. Pero ahora estaba claro, todo aquello había sido una pista falsa. La verdadera preparación había sido estar esperándolo aquí todo el tiempo. Así pues, en aquel entonces, Ariog ya sabía que Edward regresaría al pasado. Le había dejado una marca, permitiendo que su yo del pasado siguiera el rastro hasta los viajes de Groselle, un círculo perfecto y cerrado. Esperar. Según los relatos originales, Ariog fue la medida final del rey dragón para la resurrección, y su renacimiento estaba íntimamente ligado a Livesey, la ciudad de los milagros. Ahora que había entrado en el mundo de los libros e incluso había ascendido al trono del rey dragón, ¿significaba esto que el rey dragón ya había completado la resurrección en el pasado? ¿Acaso Livesey, tal como lo habían visto en el futuro, ya estaba bajo el dominio del dragón de la imaginación Ankewelt? ¡Qué agradable sorpresa! En efecto, en el mundo del misticismo, todos eran unos canallas astutos. De repente, el corazón de Edward dio un vuelco. Finalmente comprendió por qué había sentido esa sensación de discordia al entrar. En medio de la persecución de Amon y del ángel de las palabras sagradas, Step había ideado innumerables escapes ingeniosos, pero de principio a fin había descuidado su carta de triunfo más simple para salvar su vida, hogar. La capacidad de transportarse instantáneamente a varios puntos de anclaje especiales. En cambio, se había teletransportado primero a las ruinas del campo de batalla, provocando la persecución de Step. Luego, al encontrarse con Amon, optó por entrar en los viajes de Groselle. Paso a paso, lo habían conducido hasta este preciso momento. No se trataba solo de una señal psicológica, sino que parecía algo orquestado. ¿Acaso el rey dragón Ankewelt había resucitado realmente en el futuro? ¿Era capaz de manipular los acontecimientos a lo largo de 190 años, incluso de influir en el pasado? Esto era absurdo hasta lo inconcebible. Adam, hijo de... ¿Todavía no te vas a mostrar? Si Ankewelt ha resucitado, ¿no significará eso un desastre también para ti? Edward retrocedió inmediatamente un paso, ocultándose tras la puerta ilusoria, listo en cualquier momento para retirarse al castillo de Sefira o invocar a Heath. Amon, con una leve sonrisa, dirigió una rápida mirada a Edward antes de hablar con el dragón, ya fuera Ariog o Ankewelt, que flotaba ante ellos. Oye, no nos has traído aquí solo para presumir de tu maravillosa transformación, ¿verdad? Si es así, enhorabuena, lo habéis conseguido. Es espectacular, muy impresionante. Ahora bien,
¿Qué os parece si nos dejáis marchar? Auge. Arioch plegó sus enormes alas grabadas en runas y aterrizó pesadamente sobre el trono. Sus ojos de color dorado pálido no revelaron emoción alguna mientras su voz resonaba como el zumbido de una campana. Necesito que me hagas un favor. Sus palabras llenaron toda la sala con un zumbido incesante. Amon ladeó la cabeza, sonriendo. Comillas, ¿y qué favor podría ser ese? Mátame. Capítulo 548, El dragón de la imaginación. Tras una breve pausa de desconcierto, Amon dijo sin dudarlo, claro, túmbate y no te muevas, déjame robarte toda tu vitalidad. Extendió la mano para usar robo contra Arioch de nuevo, pero sus propios pies retrocedieron 2 pasos, interrumpiendo el intento. Su expresión se ensombreció de disgusto. Comillas, ¿no querías morir? ¿Por qué detenerme? Aún no. Oculto tras la puerta ilusoria, el corazón de Edward se agitó mientras preguntaba, comillas, cuando dices matarte, ¿te refieres a matar a una de tus personalidades? Exactamente. Arioch continuó, hay una personalidad dentro de mí que ha sido manipulada, acecha en lo más profundo de mi conciencia. Incluso como espectador de la secuencia 2, no puedo expulsarla. Peor aún, cuanto más alto asciende mi secuencia, más fuerte se vuelve, esperando su oportunidad para reemplazarme. Amon soltó una risita. Comillas, el rey dragón Anquelt. Las pupilas verticales de color dorado pálido de Arioch parpadearon, como era de esperar del hijo de ese. Realmente sabes mucho. Entonces, ¿eres Arioch o el rey dragón Anquelt? Arioch, su voz resonó como un zumbido profundo, pero pronto me convertiré en Anquelt. Esa respuesta confirmó la especulación inicial. Arioch era, en efecto, la reserva para la resurrección del rey dragón. Solo que ahora, ¿qué truco tramaba con todo esto? Edward insistió, comillas, ¿por qué quieres matar a Arioch? ¿Acaso no eres el recipiente que quedó para su regreso? Arioch respondió, nadie desea ser simplemente el recipiente de otro para la resurrección. Yo no soy una excepción. Más importante aún, Anquelt ya ha sido corrompido. El resucitado no será quien fue. Quizás en su locura ya no le importe, pero a mí sí. Edward no podía discernir si decía la verdad o la mentira, pero no tenía más remedio que seguir sus instrucciones. Comillas, entonces, ¿cómo te matamos? A él. ¿Te refieres literalmente? Por supuesto. Edward se burló. ¿Nos sobreestimas? No, pidiéndonos que matemos a una antigua deidad, ¿y nosotros 3? Bien, miren a esta alegre banda. 3 personas, cada una con sus propios planes, listas para apuñalar a las demás a la primera oportunidad. ¿De verdad esperas que te ayudemos a matar a Anquelt? ¿Estás loco? Al percibir las dudas de Edward, Arioch dijo, en este momento, no tenía otra opción. Si pierdo esta oportunidad, nunca tendré otra. Cuando él despierte por primera vez, su estado será extremadamente precario. Más de la mitad de su fuerza se destinará simplemente a contener su corrupción, y yo interferiré con él tanto como pueda, para darte una oportunidad. Si fracasas, solo te espera la aniquilación, pero si tienes éxito, llegarás a tu final y abandonarás este lugar. Genial, simplemente genial. Así que a esto le llaman llevar a los patos al potrero. Olvídense de si podrían cooperar, olvídense incluso de si la personalidad de Anquelt podría ser aniquilada. Y lo que es más importante, toda esa charla sobre no querer ser un recipiente de resurrección, sobre la necesidad de destruir la personalidad de Anquelt, eran solo palabras del dragón mental que tenían delante. Era imposible distinguir la verdad del engaño. Por lo que sabían, todo podría cambiar en el último segundo, y si la personalidad destruida era la de Arioch, dejando a Anquelt atrás en su lugar. De ser así, Edward y los demás acabarían enfrentándose en batalla al dragón de la imaginación. En ese instante, los pálidos ojos dorados de Arioch comenzaron a perder su color, desvaneciéndose en un gris sin vida. Su enorme cuerpo se desplomó sobre el pilar de piedra. Casi simultáneamente, una aura violenta y aterradora surgió desde detrás de aquel colosal pilar, trono, el supuesto asiento del dragón de la imaginación. En la pared cubierta de murales, en algún momento desconocido, apareció un pasaje negro y profundo que descendía en diagonal hacia las profundidades. Un suave y puro resplandor irrumpió, iluminando el túnel con una claridad asombrosa. En su extremo más profundo se alzaban un par de imponentes puertas de bronce, antiguas y majestuosas. Sobre ellos se extendían innumerables símbolos indescriptibles, entrelazados como cadenas que se prolongaban sin fin hacia el más allá, sellando algo en su interior, emanando un peso opresivo y un misterio insondable. Esta puerta. Ya lo he visto antes.
Un repentino recuerdo cruzó por la mente de Edward, recordó la antigua puerta de bronce que se extendía bajo el castillo de los vampiros en las afueras de Backlund. Algunos afirmaban que más allá de la puerta se encontraba el abismo, mientras que otros insistían en que era el mar del caos. Pero fuera cual fuese, la verdad seguía siendo la misma, era inimaginablemente peligroso. Crujir. Las enormes puertas de bronce se abrieron de repente. Desde dentro, una oscuridad infinita y profunda se derramó como un líquido, extendiéndose en todas direcciones antes de precipitarse directamente al cuerpo del dragón mental. Al instante, un potente latido resonó en el vasto salón. Pum, pum. Sonaba a la vez como si el corazón del dragón estuviera siendo invadido por la oscuridad y como si sus propios corazones latieran al unísono. Los tres palidecieron al instante, preparándose para atacar o huir. En un instante, el dragón mental, ahora envuelto en la oscuridad, vio cómo sus pupilas, antes de un gris pálido, se volvían de un negro abisal, surcadas por inquietantes fisuras azules. Al instante siguiente, Edward sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si cada célula hubiera desarrollado conciencia propia, esforzándose por crear un nuevo yo. Casi simultáneamente, innumerables ojos idénticos se abrieron de golpe por todo su cuerpo, fríos e insensibles, mirándolo fijamente mientras gritos silenciosos resonaban en su mente, una llamada irresistible. Esto era corrupción. Y no se trataba de una corrupción cualquiera, sino de una que gozaba de un grado de autoridad excepcionalmente alto. Incluso Edward, cuyo cuerpo se suponía inmune a tal contaminación, empezó a mostrar signos de estar afectado. Comillas reprensión. Sin dudarlo, Edward invocó, reprender. Su figura parpadeó repetidamente entre los gruñidos sordos del dragón mental, y puertas fantasmales se manifestaron a su alrededor. Algunas puertas estaban entreabiertas, otras se abrían a profundidades insondables, algunas lucían misteriosos símbolos y otras tenían centros huecos a través de los cuales se podía vislumbrar una oscuridad infinita. El número de estas puertas espectrales se multiplicó rápidamente, superponiéndose unas a otras hasta que rodearon a Edward en densas capas, protegiéndolo de la oscuridad similar a un líquido. Pero Amon y Step carecían de esa defensa. En el instante en que resonó el latido de sus corazones, ambos cuerpos se transformaron en criaturas míticas. Cada gusano del tiempo en el cuerpo de Amon abrió un ojo, fijándolo con una mirada escalofriante y aterradora. Mientras tanto, Step se transformó en una masa de sombra negra y carne retorciéndose, pero incluso de su carne brotaron ojos, innumerables ojos, incluso dentro de uno solo y enorme ojo de bronce. Ojos más pequeños comenzaron a crecer a una velocidad aterradora. Comillas rugido. En ese instante, el dragón de mente corrompida dejó escapar un rugido gutural. Sus ojos abisales, surcados por fisuras azules, recuperaron de repente un tenue brillo dorado. Sus pupilas reflejaban una agonía pura. Comillas apurarse. Esa era la voz de Ariog. En ese instante, las aberraciones que consumían a Amon y Step cesaron abruptamente y comenzaron a retroceder rápidamente. Amon extendió la mano hacia Edward como si quisiera arrebatarle algo. Tomó una de las puertas fantasmales y la colocó frente a sí, luego se pellizcó el monóculo. Un tenue destello apareció. En sus oscuros iris aparecieron dos tenues gusanos del tiempo, cada uno con 12 segmentos translúcidos. Se unieron de cabeza a cola, formando un círculo vertical. El anillo giró lentamente, proyectando tras él una vasta y antigua figura fantasmal. Se asemejaba a la esfera de un reloj tallada en piedra, dividida en 12 secciones. Cada segmento presentaba un veteado en tonos grises o cian oscuro, con bordes nítidos, y cada uno portaba un sigilo único. Polla. El tañido de una campana, como si resonara a través de los siglos, hizo eco en el vacío salón de la verdad. Al segundo siguiente, un torrente indescriptible e informe estalló, arremetiendo contra la oscuridad infinita y arrojándola hacia el colosal reloj tallado en piedra. Pero justo en ese momento, el cuerpo de Amon comenzó a mutar de nuevo. Fijando sus numerosos ojos en Edward, dijo: «Róbame la corrupción». «¿Cómo que dijiste?» Unos ojos le brotaron rápidamente por la cara. «No sé por qué, pero no te afecta, ¿verdad?» Normalmente, la corrupción no se puede eliminar simplemente robándola, de lo contrario, la resurrección de Roselle no habría sido tan laboriosa. Incluso si el cuerpo principal de Amon intentara tal robo, solo extendería la corrupción sobre sí mismo, contaminando tanto a él como a su objetivo. Pero Edward poseía, torpeza, lo que le permitía usar, robo, para robar corrupción, tal como lo había hecho anteriormente con Reinecte.
Tras una breve vacilación, Edward extendió la mano y arrebató la corrupción a Amon. Sin embargo, en el instante en que extrajo una porción, el cuerpo de Amon comenzó a acumular más inmediatamente. Para entonces, Step también se había recuperado. Rápidamente alcanzó el estado máximo del cuerpo de la Trinidad, alternando sus habilidades entre sus tres cabezas. Envuelto en un resplandor sagrado, se abalanzó sobre el dragón mental. La sombra caída que una vez se aferró a su forma se separó de nuevo, emergiendo silenciosamente de la propia sombra del dragón, golpeando con la espada de carne y espíritu su cuerpo. Sonido metálico. La hoja fue desviada por las pálidas escamas del dragón. Sus ojos oscuros como el abismo, surcados por grietas azules, se alzaron con frialdad. En un instante, la sombra caída estalló. Pero Step ya había ascendido hasta la enorme cabeza del dragón. La espada de carne y espíritu se dirigió directamente hacia su ojo más vulnerable. Ya fuera Ariogoan que Welt este dragón mental, al final solo era una secuencia 2. Su verdadera amenaza provenía de la abrumadora corrupción. Y ahora, con esa corrupción temporalmente desviada por los métodos poco ortodoxos de Amon y Edward, Step, también una secuencia 2, tenía naturalmente el poder de dañarla. Todavía. Justo cuando la hoja impactó, los movimientos de Step se congelaron. Sus ojos, normalmente impasibles, temblaron violentamente, como si hubiera vislumbrado algo inimaginablemente aterrador. Esta era la habilidad de la secuencia 2 del camino del espectador, penetrar en las vulnerabilidades mentales latentes del objetivo, discernir su miedo más profundo y luego atacar directamente al corazón. Silbido. El dragón gris blanquecino se agitó violentamente, su enorme cola se extendió y arrojó a Step lejos. Cayó al suelo como un muñeco de trapo, inconsciente, perdido en un laberinto mental sin fin. No estaba muerto, simplemente atrapado en un laberinto psíquico. En el rostro de Amon, con los ojos que se encendían y apagaban, se vislumbraba un atisbo de sorpresa. Comillas, ¿este fanático también tiene debilidades mentales? ¿Y los atraparon tan fácilmente? Dirigió su mirada hacia Edward. Parece que ahora te toca a ti. Usa la habilidad más poderosa que hayas registrado, mátalo. Capítulo 549, Todopoderoso. En cuanto Amon terminó de hablar, el dragón mental se irguió sobre el colosal pilar de piedra. Sus pupilas de un negro abisal atravesaron las capas de puertas ilusorias, recorriendo con la mirada tanto a él como a Edward. En el instante en que sus miradas se cruzaron, ambos sintieron un vuelco en el ánimo y sus pensamientos se desmoronaron en un caos absoluto. Presencias de una inminente pérdida de control resonaron en sus mentes. Murmullos bajos y superpuestos surgieron en su conciencia, altos, bajos, indistintos, cada susurro esculpiendo una nueva personalidad extraña en su interior, como si se estuvieran dividiendo en seres fracturados. Solo soy una simple secuencia 4, ¿cómo podría atreverme a luchar contra el dragón de la imaginación? No es que quiera pelear, pero si no me resisto, moriré. No puedo ganar, no tengo ninguna posibilidad. Debería huir, rápido. Debo estar loco, cooperando con Amon. Debe haber cavado una fosa para mí hace mucho tiempo. Comillas, ¿porque estoy arriesgando mi vida aquí? Podría irme de aquí ahora mismo. Comillas, no, si me presento, mi ritual de ascenso se arruinará. Comillas, ¿qué importa más, el progreso o la supervivencia? Comillas, ambos. Un torrente de pensamientos contradictorios surgió sin cesar, sumiendo a Edward en un estado de sopor. Incluso el acto de extraer la corrupción de Amon se ralentizó hasta casi detenerse por completo. El primero en sufrir las consecuencias de su estancamiento fue Amon. En poco más de 10 segundos, el torrente incesante de líquido negro que había estado absorbiendo se adhirió al enorme reloj de piedra fantasmal que tenía detrás, como gusanos que se enroscan en el hueso. Incluso aquel objeto muerto desarrolló innumerables ojos. Y entonces, el propio cuerpo de Amon también comenzó a mutar rápidamente. En cuanto a la plaga mental desatada por el dragón, Amon mismo no se vio tan afectado, después de todo, hacía tiempo que se había dividido en cientos, incluso miles de avatares, cada uno con diferentes tareas, diferentes pensamientos y diferentes personalidades. ¿Y aún así te niegas a regresar al castillo de Sethira? Las comisuras de los labios de Amon se curvaron hacia arriba con diversión. Comillas, ¿te estás protegiendo de mí, o es solo una sugerencia que has sembrado en tu corazón? Con ese pensamiento, extendió la mano hacia Edward y le arrebató el enredo de pensamientos caóticos que la plaga había engendrado en su interior, luego ladró. No te quedes ahí parado. La mente de Edward se aclaró en un instante. Su comprensión del sendero del espectador se profundizó una vez más.
Tales ataques, dirigidos exclusivamente al nivel de la consciencia, podían atravesar incluso capas y capas de puertas fantasmales. Sin darse cuenta, había caído en la trampa. Rápidamente, utilizó varios apaciguadores que había grabado en sí mismo, calmando la agitación de su psique. Solo entonces reanudó el robo de la corrupción de Amon. Sin embargo, cuando volvió a mirar al dragón mental, este ya había desaparecido sin dejar rastro, junto con el flujo interminable de oscuridad. Esto era invisibilidad psicológica. Un relámpago brilló en los ojos de Edward, un trueno rugió en sus venas, a su voluntad. Retumbar. Rayos cayeron del cielo, el vasto salón de la verdad quedó cubierto por serpientes de electricidad blanco-plateada, arcos que saltaban y se retorcían, su aura de destrucción no dejó ni un solo rincón intacto. En cuestión de segundos, el dragón mental grisáceo se reveló una vez más. Sus escamas, parecidas a la piedra, crepitaban con chispas fugaces, y las fisuras se abrían para dejar al descubierto la carne carmesí que había debajo. Un gruñido grave y gutural resonó, pero esta vez, el sonido estaba mezclado con dos voces, la de Ariog, y otra, una voz alienígena. Sus ojos abisales, surcados por fisuras azules, ardían de locura y odio mientras se fijaban en Edward. El cuerpo de Edward se puso rígido. Entonces, sin dudarlo, lanzó una lanza relámpago, no hacia el dragón, sino directamente hacia Amon. Ese cabrón, se está dejando llevar deliberadamente por la hipnosis de batalla y viene directo hacia mí sin dudarlo. Amon murmuró entre dientes. Con un gesto despreocupado, arrebató la lanza del rayo y se la arrojó de vuelta al dragón mental. Estaba a punto de hablar cuando un repentino destello brilló en sus ojos. Unos segundos después. Las comisuras de los labios de Amon se curvaron de nuevo, su mano arañó el aire una vez más, arrebatándole con éxito varias de sus extraordinarias habilidades. Inmediatamente después, se dirigió hacia Step y lo sacó del laberinto psíquico. La mirada de Step se aclaró, pasando de la tristeza aturdida a una calma impasible. Con un paso enérgico, avanzó, recitando rápidamente. Soy la sierva junto al trono del Señor, el ángel de las santas palabras, Esteban, camino por esta tierra en su nombre. Aunque Welt, sabueso caído de antaño, acepta el castigo de mi Señor, muere. Al pronunciar las dos últimas palabras, su aura alcanzó su punto máximo, apoderándose simultáneamente del castigo que acababa de articular. El poder depravado de la espada de espíritu y carne se tornó repentinamente sagrado, atravesando salvajemente las gruesas escamas cenicientas del dragón y cortando la carne de su cuello. El dragón mental dejó escapar un gemido lastimero, girando la cabeza, se abalanzó con ferocidad sobre Step. Sus afilados dientes atravesaron fácilmente la armadura negra antes de partirlo limpiamente por la mitad con un crujido resonante. Auge. Casi al mismo tiempo, el cuerpo partido por la mitad de Step explotó hacia afuera, convirtiéndose en una masa de carne y sangre. Parte de ella se precipitó por la garganta del dragón e invadió su cuerpo, otra parte se adherió a sus fauces, otra se adhirió parasitariamente a su torso y otra se esparció por las paredes y el suelo del Salón de la Verdad. Sin embargo, cada fragmento de carne se retorcía instintivamente, deslizándose dentro del cuerpo del dragón mental, excavando en su carne, arrastrándose como un enjambre de parásitos. El colosal dragón de la mente se convulsionó inmediatamente de agonía, retorciéndose incontrolablemente. En ese instante, Edward también logró liberarse de los efectos de la hipnosis de batalla con la ayuda de, desencadenado. Los antiguos engranajes en sus ojos comenzaron a girar lentamente. Con la amplificación de, magnificar, torrentes de espiritualidad surgieron mientras desataba, regresión, sobre el dragón mental. Pero a diferencia del efecto inmediato y decisivo de sus intentos anteriores, esta vez Edward sintió como si su oponente fuera una máquina antigua y decrépita, oxidada, corroída, con sus engranajes y cojinetes atascados desde hacía mucho tiempo, completamente inamovible. En sus oídos resonaba débilmente el áspero crujido del metal retorcido. Obligado a seguir adelante, infundió más espiritualidad, forzando violentamente aquellos engranajes deteriorados y arrastrando los cojinetes destrozados pieza a pieza. Su mirada pareció atravesar las escamas grisáceas del dragón, vislumbrando la sangre y los huesos dentro de su cuerpo, los torrentes que fluían por sus vasos, el corazón latiendo con lentitud, las incontables células ennegrecidas por la mancha de un líquido de un negro intenso. Al segundo siguiente. Retumbar. Por fin, los engranajes giraron, impulsando los cojinetes, uniendo las cadenas y obligando a la máquina a moverse, pero solo en sentido inverso.
En un instante, el aura del dragón se desplomó, debilitándose a un ritmo vertiginoso, desde la secuencia 2 hasta la secuencia 3, y de nuevo desde la secuencia 3 hasta la secuencia 4, aún en declive. Esto era anormal. Edward quedó profundamente conmocionado. Al enfrentarse a Zaratul, también había logrado forzar una regresión, pero esta solo lo había hecho descender a la secuencia 3, y solo por 2 o 3 fugaces segundos. Sin embargo, ahora, este dragón mental, corrompido por una corrupción de alto nivel e imbuido de la personalidad del dragón de la imaginación, se derrumbaba como las aguas de una inundación que rompen una presa, cayendo 2 secuencias completas en sucesión. Podría ser que la bendición de la pequeña serpiente esté surtiendo efecto. No había tiempo para pensar en ello. Edward volvió a invocar una tormenta eléctrica y agitó su varita, desatando ráfagas de maldiciones Avada Kedavra de color esmeralda. Sus escamas se hicieron añicos y se dispersaron, la sangre brotó a borbotones, relámpagos destructivos crepitaron a través de su carne, extendiéndose por todo su cuerpo, mientras las verdes maldiciones asesinas devoraban salvajemente su alma. El dragón mental se retorcía de tormento, sus pupilas oscilaban entre un dorado pálido y un negro abisal, su cuerpo parpadeaba entre la transparencia y la ilusión. Justo cuando Edward pensaba que estaba a punto de perecer, el efecto de la regresión se desvaneció abruptamente. El dragón resurgió con fuerza desde el borde de la secuencia 5, recuperando el poder de un ángel de la secuencia 2 en un abrir y cerrar de ojos. Su estado se estabilizó al instante. Con un poderoso aliento, arrojó fuego de dragón y carne retorciéndose hacia Amon y Edward, corroyendo una puerta fantasma tras otra mientras extendía sus alas para elevarse. Su forma se dividió en innumerables dragones fantasma que se precipitaron hacia ellos, para luego desaparecer sin dejar rastro. El corazón de Edward se encogió. Se trataba de sumergirse en las capas más profundas del mar del subconsciente colectivo para atacar directamente su mente. Este era el verdadero dominio del camino del espectador, el campo de batalla más aterrador de todos. Durante la batalla anterior, el dragón mental nunca había intentado tal movimiento. Edward supuso que tal vez la interferencia de Ariox se lo había impedido. Ahora, en el mundo oculto de la mente, el dragón negro como el azabache se elevaba entre islas de conciencia, buscando frenéticamente la que realmente pertenecía a Edward. Desataba fuego de dragón, lanzaba ondas expansivas, convirtiendo el mar del subconsciente colectivo en una tempestuosa tormenta de terror psíquico, golpeando una y otra vez la isla de conciencia de Edward. En el instante en que apareció una grieta en las defensas de Edward, batió sus alas y se lanzó en picada, invadiendo su cuerpo mental. Pero en ese preciso instante, una inmensa niebla gris blanquecina se desprendió, y el mar de subconsciente colectivo y sus islas se desvanecieron. Una tras otra, surgieron a su alrededor antiguas columnas de piedra, y florecieron flores de colores brillantes. En un abrir y cerrar de ojos, el lugar se transformó en un jardín envuelto en niebla. En su centro se alzaba una mesa redonda de bronce con 13 sillas del mismo material. Sobre la silla de respaldo alto se sentaba una figura sin rostro que contemplaba con serenidad al dragón mental. Edward estaba presa del pánico por dentro, pero aún así se obligó a fingir serenidad. Bienvenido a mi dominio. Los ojos negros del dragón mental se retorcían de locura. Venas de fuego azul se agrietaban a través de ellos, derramando un brillo devorador. Sus fauces se abrieron y habló, no con la voz de Ariel, ni con la de Ankewelt, sino con algo mucho más antiguo, mucho más extraño. Comillas digno de un ser celestial. Mierda, esa voz. Podría ser la de Dios. En el Salón de la Verdad, la personalidad sellada tras el trono por el dragón de la imaginación parecía estar influenciada por el mar del caos. Y dado que el mar del caos se había dividido tras la caída del anterior Dios Todopoderoso, inevitablemente conservaba fragmentos de su conciencia. En otras palabras, la personalidad del dragón de la imaginación no solo podría haber sido contaminada por el mar del caos, sino que bien podría ser que la conciencia del mismísimo Dios Todopoderoso estuviera reviviendo en su interior. Por eso este fragmento se había separado y estaba sellado tras el trono de la ciudad de los milagros. Reflexionando más a fondo, parecía que este gesto había sido originalmente un intento de Ankewelt por preservarse, como un lagarto que se desprende de su cola. Pero cuando fue asesinado por el antiguo dios del sol, la locura, el miedo a la muerte o la influencia de la corrupción lo impulsaron a convertir esa cola cercenada en una especie de plan de contingencia para la resurrección. En ese caso, si el dragón de la imaginación resucitara realmente a través de esta contingencia, ¿no significaría eso también la resurrección de Dios Todopoderoso?
Capítulo 550, ¿puedes aceptar tal resultado? Edward se quedó estupefacto. Una capa tras otra, ¿acaso este plan interminable estaba realmente decidido a acabar con su vida antes de terminar? Pensaba que verse inexplicablemente involucrado en la resurrección del dragón de la imaginación ya era bastante problemático. ¿Quién iba a imaginar que, oculto entre todo ese lío, también estaba la resurrección de Dios Todopoderoso? Pero él solo era la secuencia 4. ¿No estaba ocurriendo esto demasiado pronto? Adam, con una situación tan grave, ¿de verdad sigue sin saber nada, sin hacer nada? Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, el dragón mental lanzó un grito agudo y agónico. Desde arriba, una cruz blanco-plateada, que brillaba tenuemente con un resplandor dorado, surgió de la nada y atravesó el cuerpo del dragón. Comillas no. El dragón rugió de furia, atacando frenéticamente con sus garras, mordiendo salvajemente con sus colmillos contra la cruz, pero fue completamente inútil. Zumbido. Una luz dorada se extendió desde la cruz, dispersándose por los alrededores. Por donde pasaba, la oscuridad que cubría el cuerpo del dragón se desvanecía rápidamente. Comillas no. El segundo rugido del dragón sacudió la realidad misma, pero al instante siguiente su cuerpo se volvió ilusorio y luego se desvaneció. Eso fue. Antes de que Edward pudiera siquiera comprender lo que sucedía, todo ante sus ojos se desvaneció. Envuelto una vez más en una niebla gris infinita, abrió los ojos y se encontró de nuevo en el Salón de la Verdad. Pero el gran salón del dragón había cambiado de alguna manera. El antiguo pilar de piedra que se alzaba en su interior se había transformado en una imponente cruz de más de 100 metros de altura. Ante la cruz se alzaba una silueta vasta e indistinta, que contemplaba con piedad y compasión a todos los espíritus, soportando el peso de todas las cosas. Dentro del propio Salón de la Verdad, habían aparecido filas de asientos con respaldo negro, pero en ellos solo se sentaba una única figura en actitud de oración. Aquella figura solitaria permanecía sentada en el centro de la primera fila, con los ojos cerrados, vestida con una sencilla túnica blanca. Una tenue barba dorada cubría la parte inferior de su rostro, y entre sus manos sostenía un crucifijo de plata sobre su pecho. Su expresión era dulce, serena y tranquila. Adán. Amon permanecía en silencio a un lado, con una leve sonrisa en los labios. La carne y la sangre que una vez fueron Step aún se retorcían débilmente en el suelo, intentando en vano recomponerse para resurrección. En cuanto al dragón, ya fuera Ariel, aunque vuelto incluso el mismísimo Dios Todopoderoso, su enorme figura yacía ahora desplomada ante la cruz. La oscuridad que lo había envuelto había desaparecido, y sus ojos habían recuperado su tenue tono dorado. Detrás del trono, las puertas de bronce se habían cerrado una vez más, sellando cualquier horror que hubiera estado acechando en aquel abismo de oscuridad absoluta. Lo sabía. ¿Cómo pudo algo de esta magnitud pasar desapercibido para Adán? ¿Cómo pudo quedar sin atención? En ese instante, Adán alzó la cabeza, dejando ver unos ojos claros y puros como los de un niño. Se puso de pie lentamente, con expresión tranquila mientras hablaba. Lo has hecho bien. Número 8. Las pupilas de Edward se contrajeron. En ese instante, todo quedó claro. Desde el principio, había intuido que todo aquello podría haber sido orquestado por el futuro Arieogoan Kewell, o quizás incluso por los actuales, pero jamás, ni una sola vez, se le había ocurrido que fuera el propio Adán quien lo orquestara todo. Por supuesto. Si el dragón caído de la imaginación e incluso Dios Todopoderoso pudieron dejar planes de contingencia, ¿cómo era posible que Adán, que aún estaba vivo, no tuviera contramedidas propias? Desde el principio, el objetivo de Adán había sido inequívoco. La resurrección, la contingencia, del dragón de la imaginación nunca representó una verdadera amenaza para él. El verdadero peligro residía en la contaminación del mar del caos, en el posible resurgimiento de la conciencia de Dios Todopoderoso. Así pues, había utilizado hábilmente la contingencia del dragón de la imaginación, la inmunidad de Edward a la corrupción, el poder del castillo de Sefira, Aamon y Step, incluso la suerte bendecida por la pequeña serpiente había sido tenida en cuenta en sus cálculos. Todo ello con un único propósito, sacar a la luz la conciencia latente de Dios Todopoderoso. Por supuesto, Adán no podía destruir esa conciencia, pero había logrado borrar la personalidad del dragón de la imaginación, convirtiendo el fragmento revivido de Dios Todopoderoso en un fantasma sin raíces, para luego volver a sellarlo, frustrando así su posibilidad de resurrección. Y luego.
Adán extendió su mano hacia el dragón desplomado en el suelo. Una escama brillante se desprendió de su cuerpo, destellando levemente antes de posarse en su palma. Los instintos de Edward le gritaban, esta era la característica del Beyonder de secuencia 1 propia del camino del espectador. Siempre había creído que Adam ya era 2 más 1, jamás habría imaginado que una de las características de la secuencia 1 hubiera permanecido en posesión de Ariog durante todo este tiempo. Todo el plan de Adán había dado sus frutos, había borrado la personalidad que el dragón de la imaginación había dejado como consecuencia, había sellado la conciencia de Dios Todopoderoso y había reclamado una característica de Beyonder de secuencia 1. Sin duda, le había tocado la lotería. Si los planes fueran apuestas, Adán acababa de ganar a lo grande. El primer emperador de Qin había tocado un rayo en una ocasión, Adán había ido un paso más allá, lo había dominado. ¿Pero qué hay de mí? ¿Acaso no era yo más que un actor interpretando mi papel en el drama de otra persona? Líder, cuando te diste cuenta de que yo. La mirada de Adán permaneció amable. No hace mucho. Comillas, ¿recuerdas lo que dije en la última reunión? La tendencia de los tiempos había cambiado. Edward asintió. Pero semejante cambio, para mí, fue más una bendición que una maldición. Lo único que tenía que hacer era encontrar al responsable y dejarme llevar por la corriente. Sus ojos dorados se suavizaron. Así que, gracias, número 8. Mientras hablaba, una cruz de color bronce verdoso apareció en su mano. Adán avanzó con cautela hacia la enorme cabeza del dragón, sin embargo, de alguna manera, era él, y no el dragón, quien parecía inmensamente grande. Clavó la cruz en el cuerpo del dragón mental. Un destello de luz cruzó sus pupilas doradas, y de la carne del dragón emergió una tenue masa onírica de materia gris blanquecina, con forma de cerebro pero delgada como la niebla, y real como un sueño. Esta era claramente una característica propia de Beyonder en la vía del espectador. Adán atrapó el cúmulo de energía y se lo lanzó despreocupadamente a Edward. Esta es la característica de Beyonder del tejedor de sueños que buscabas. Edward lo aceptó, pero no sintió alegría ni gratitud, ni siquiera pudo pronunciar las palabras gracias. Tras una pausa, preguntó en voz baja, comillas, ¿y qué hay de mí? Me da igual, dijo Adam con serenidad. No tengo curiosidad, ni me entrometeré, no te preguntaré nada, y tú no tienes por qué decirme nada. Lo único que tienes que hacer es tratar los acontecimientos de hoy como una transacción. El precio, esa es la característica de esta tejedora de sueños. Sus ojos dorados se encontraron directamente con los de Edward. La contingencia del ser primordial se ha roto. Aunque Welt está completamente muerto. He logrado mi objetivo y tú has obtenido lo que deseabas. Cada uno ha tomado lo que necesitaba. Dime, ¿puedes aceptar tal resultado? Podría decir que no. Todo estaba ya preparado. Según Adam, todos habían ganado. Sin embargo, la sensación de estar controlados y manipulados hacía que Edward se sintiera asfixiado. Y no lo había olvidado, Adán, Amon y Mejilla se habían aliado para matar a Lilith. Aunque Lilith no había perecido realmente, ese rencor, jamás podría simplemente olvidarse. Amon soltó una risita, ajustándose el monóculo. Comillas, ¿de qué están hablando ustedes dos? Yo también contribuí bastante. ¿No debería recibir una parte también? La voz de Edward era tranquila cuando respondió, amplificar, aquí está prohibido robar. Divertido. La voz de Adam era tan suave como siempre. Puedes marcharte. De repente, Edward sintió que lo expulsaban a la fuerza, del Salón de la Verdad, de la Ciudad de los Milagros y del mar de subconsciente colectivo del mundo de los libros. Su cuerpo se elevó ingrávidamente, dejándose llevar hacia atrás. En ese instante, vislumbró una vez más a Adán sentado en la primera silla negra, con el crucifijo de plata sujeto con ambas manos, los ojos cerrados, susurrando una devota oración a aquella vasta e indistinta silueta ante la cruz. Una puerta fantasma apareció silenciosamente en el aire. Edward fue arrastrado hacia atrás a través de ella. La luz y el día se fundieron con la oscuridad. Copos de nieve, como plumas de ganso, volvieron a cruzar su campo de visión. Regresó al mundo helado de los viajes de Groselle. Ante él se extendía el camino cubierto de nieve y noche, y en el lugar donde había caído el dragón de hielo, ahora se alzaba una puerta ilusoria cubierta de nieve. Detrás de él se encontraba la cueva donde Groselle y los demás habían acampado. ¿De verdad no te importa?, murmuró Edward, observando la característica del tejedor de sueños. ¿No te importa el rumbo del futuro? ¿No te importa si la historia se desarrolla según tus planes? ¿No te importa si logras detener a los dioses exteriores y proteger la tierra?
Comillas, o será que te importa profundamente, pero temes que conocer el futuro demasiado pronto influya en las decisiones que tomas ahora. Tras un largo silencio, guardó su característica y se adentró en la cueva. Los 5 seguían reunidos junto al fuego, sentados en los sofás alrededor de las llamas crepitantes. Al oír pasos, todos alzaron la cabeza. Movet se levantó de inmediato. Comillas, ¿cómo fue? Edward asintió levemente, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Podemos irnos de aquí. Por un instante, un silencio denso se cernió sobre el lugar, luego, los 5 pares de ojos brillaron de emoción. Incluso el ascético muñeco de nieve, habitualmente estoico y taciturno, mostró un atisbo de expectación en su expresión. ¿Pero estáis preparados?, preguntó Edward en voz baja, ¿para vivir como espíritus malignos a partir de hoy? Groselle soltó una risita, con la voz grave. Vivir vale más que cualquier otra cosa. Entonces vámonos. Edward tomó la delantera, seguido de cerca por los 5 que salieron de la cueva y se dirigieron hacia la puerta ilusoria cubierta de nieve. Avanzó a grandes zancadas, se inclinó ligeramente y apoyó ambas palmas contra la superficie. Echemos un último vistazo a este mundo. Ante sus palabras, los demás volvieron la cabeza, contemplando la tierra helada. En sus rostros se reflejaban todo tipo de emociones, pero ni rastro de afecto. ¿Quién se aferraría a un mundo falso? Comillas, vamos. Edward hizo un gran esfuerzo con ambos brazos, abriendo de par en par la puerta cubierta de nieve. En silencio, todo lo que tenían delante se volvió ilusorio, luego transparente y finalmente se desvaneció. En su lugar apareció una sencilla sala de estar, amueblada con varios sofás y adornos dispersos de estilo singular, que no se parecían ni a los diseños de Intis ni a los de Loen. A través de la ventana, vieron árboles verdes en la lejanía, el resplandor dorado del atardecer en el cielo más allá, y más allá, la extensión infinita del profundo mar azul. Hemos salido. De hecho, hemos salido. Movet susurró primero. Edward exhaló profundamente. Comillas, ¿dónde habrá tirado el sacerdote ruso los viajes de Groselle esta vez? ¿Qué es este lugar? Edward miró a su alrededor, bajando la mirada para buscar, pero el libro no estaba por ninguna parte. Claramente, Adam se lo había llevado. Lo que significaba que, una vez que la habilidad que había consumido expirara, ya no podría usar la prohibición. No perdió el tiempo. Tras finalizar la invocación, Edward desapareció ante los ojos atónitos de los demás, regresando al castillo de Sefira. Dejándose caer pesadamente en la silla de bronce, canalizó de inmediato la espiritualidad hacia las estrellas carmesí que simbolizaban a los 5 compañeros. Esta vez, sin apenas esfuerzo, los atrajo al castillo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.